El ataúd estaba abierto frente a mí y yo no podía moverme. Llevaba 19 años examinando cadáveres. Había visto cuerpos calcinados, cuerpos fragmentados, cuerpos que el tiempo había reducido a algo que ya no recordaba a ningún ser humano. Nada de eso me había detenido. Pero aquella mañana de abril, en la cripta de la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, con el ataúd de un chico de 15 años abierto ante mí, exactamente 15 años después de su entierro, di un paso atrás sin querer. El asistente que estaba a mi derecha me preguntó si me encontraba bien. No le respondí, porque el rostro que tenía delante no debería existir. Y la razón por la que yo estaba allí, la razón por la que me habían llamado a mí específicamente para aquella exhumación, era algo que nadie en esa sala conocía todavía, excepto yo, y excepto la nota que llevaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, doblada en 4, escrita con tinta azul, que había guardado sin abrir durante 14 años, porque un chico moribundo de 15 años me había pedido que no la abriera hasta que me encontrara de pie frente a él de nuevo. Eso es lo que no entendía ninguno de mis colegas esa mañana. ¿Cómo podía yo estar tan pálido si era yo quien había pedido estar presente en aquella exhumación? ¿Cómo podía temblarme la mano si llevaba casi 2 décadas haciendo este trabajo? Y lo que no saben todavía, lo que les voy a contar ahora, es por qué ese rostro me rompió por completo. ¿Por qué la nota que abrí después, con el asistente mirándome sin entender nada, contenía 3 datos que ningún ser humano vivo podía haber escrito en 2006? 3 datos, una fecha, un lugar y mi nombre. Antes de seguir, un momento, solo uno, porque se lo debo. Quiero dar las gracias a Reina Monge, a Ramón Clivil y a Sisipirí Industrias, que se han hecho miembros de este canal. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por caminar conmigo en esto. Y ahora vuelvo, porque todavía no te he dicho lo peor de aquella mañana. Mi nombre es el Dr. Luca Ferrani. Soy médico forense certificado desde hace 23 años, con especialización en patología cadavérica avanzada en la Universidad de Pavía. He trabajado para el Instituto Nacional de Medicina Legal de Italia, para la Fiscalía de Milán y desde 2017 como consultor independiente en casos de beatificación y canonización para la Congregación de las Causas de los Santos en Roma. He realizado, hasta la fecha, 3.417 autopsias documentadas. No he creído en milagros durante la mayor parte de mi vida adulta. No porque los odiara, sino porque nunca había visto nada que me obligara a tomarlos en serio. Tengo una hija, un apartamento en Florencia con demasiados libros y una planta que siempre se muere. Y desde el 7 de septiembre de 2025 tengo también la convicción irrevocable de que Carlo Acutis sabía exactamente lo que iba a pasarme antes de que yo supiera que él existía. En octubre de 2006 yo tenía 31 años. Llevaba 4 como médico forense en el Hospital San Gerardo de Monza. Era el hospital donde Carlo Acutis murió el 12 de octubre de ese año, de una leucemia promielocítica aguda tipo M3, diagnosticada apenas 4 días antes. 15 años, estudiante de bachillerato. Murió a las 6:45 de la mañana, y yo estaba de guardia esa noche. Pero hay algo que ocurrió entre las 2 y las 3 de la madrugada del 12 de octubre, 3 horas antes de su muerte, que nunca declaré en ningún informe médico, que no mencioné a ningún colega, que guardé durante años como quien guarda algo que no sabe si fue real. Eso es lo primero que no encajaba, y todavía no es lo más extraño. Lo más extraño es lo que me dijo. Había llegado al San Gerardo a las 10 de la noche del 11 de octubre de 2006 para cubrir el turno de guardia. La unidad de hematología estaba en la 4ª planta. Carlo Acutis llevaba 4 días ingresado. El diagnóstico inicial había llegado el 7 de octubre, confirmado por citometría de flujo, con un recuento de blastos del 93% en médula ósea. Un número que en leucemia M3 no deja muchas opciones. El protocolo de quimioterapia de inducción se había iniciado de inmediato,
pero el cuerpo de un chico de 15 años con esa carga tumoral tarda en responder y a veces no responde. Esa noche, cuando llegué al hospital, las constantes de Carlo eran las siguientes: tensión arterial en 62/38, frecuencia cardíaca en 107 pulsaciones por minuto, saturación de oxígeno en el 86%, fiebre de 39,4 grados centígrados. El pronóstico inmediato era crítico. Yo no era el médico responsable de su caso. Mi función esa noche era forense de guardia, lo que significaba estar disponible en caso de defunción y gestionar los trámites correspondientes. No había razón para que entrara en la habitación de Carlo Acutis. Entré porque una de las enfermeras, una mujer llamada Graciela, que llevaba 22 años en esa unidad, se acercó al mostrador a las 2:10 de la mañana y me dijo que el chico de la habitación 417 preguntaba si había algún médico disponible para hablar. No para tratamiento, solo para hablar. Pensé que deliraba por la fiebre. 39,4 da alucinaciones. Entré. No deliraba. Estaba recostado, con la vía intravenosa en el brazo izquierdo, con un tubo de oxígeno bajo la nariz. Tenía los ojos abiertos y la mirada completamente lúcida. Me miró cuando entré y dijo: «Gracias por venir, doctor». No como un niño asustado, con una calma que no encajaba con lo que mostraba el monitor. Frecuencia cardíaca, 109 pulsaciones por minuto. Temperatura axilar, 39,7. Saturación, 84%. Ese cuerpo estaba en crisis. La voz era otra cosa. Estuvimos hablando 20 minutos. Me habló de su web sobre los milagros eucarísticos, de un proyecto que había terminado el año anterior, de que quería que la gente supiera que la Eucaristía no era un símbolo, sino el punto más cercano al cielo que uno podía alcanzar en vida. Me habló sin urgencia, con la misma cadencia que usaría alguien que tiene todo el tiempo del mundo. Antes de irme, me preguntó si podía guardarme algo. Sacó de la mesilla de noche un sobre pequeño, de papel grueso, color crema, sellado con cinta adhesiva transparente. Tenía escrito en el frente, con letra ordenada y pequeña: para el doctor Luca Ferrani, abrir en Asís. Yo no le había dicho mi nombre completo, le había dicho el doctor Ferrani. Asís estaba a 260 kilómetros de Monza. No teníamos ninguna conexión con esa ciudad, y yo nunca le había mencionado nada relacionado con mi trabajo más allá del hospital. Le pregunté cómo sabía mi nombre completo. Sonrió. Dijo: «Lo sé». Eso es todo lo que dijo, y después cerró los ojos. Me quedé de pie junto a su cama durante 30 segundos sin saber qué hacer. Guardé el sobre en el bolsillo de mi bata. A las 6:45 de la mañana del 12 de octubre de 2006, Carlo Acutis murió. Yo estaba en el pasillo, a 12 metros de su habitación, cuando la alarma del monitor sonó. El sobre lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta esa misma mañana, y allí estuvo, sellado, durante 14 años. Porque había una cosa más que Carlo me había dicho antes de cerrar los ojos aquella noche. Me había dicho: «Cuando estés delante de mí otra vez, entonces lo abres, no antes». Y eso, durante años, no tenía ningún sentido posible, hasta que sí lo tuvo. En los meses siguientes al fallecimiento de Carlo, yo seguí con mi trabajo en el San Gerardo. Firmé el certificado de defunción. Causa: leucemia promielocítica aguda tipo M3, complicaciones por coagulopatía intravascular diseminada. Fecha: 12 de octubre de 2006, 06:45 horas. Todo en orden, todo documentado. El sobre seguía en mi chaqueta. Cambié de chaqueta varias veces durante esos años. Siempre lo pasé al bolsillo interior de la nueva. Era una costumbre que se convirtió en ritual, que se convirtió en algo que ya no sabía nombrar. En 2009 me trasladé a Florencia. En 2012 empecé a trabajar como consultor para causas de beatificación. Era un trabajo que combinaba mi formación forense con algo que nunca había esperado: la investigación sistemática de hechos que la ciencia no podía explicar. No era un trabajo de fe, era un trabajo de descarte. Mi función era demostrar que una curación no tenía explicación médica conocida.
No que era un milagro. El paso teológico lo daban otros. El nombre de Carlo Acutis apareció por primera vez en mi trabajo en 2015, cuando la causa de beatificación ya estaba avanzada. Empecé a revisar los documentos del caso, y fue entonces, leyendo el perfil biográfico en los archivos de la congregación, cuando encontré el primer dato que me detuvo. Carlo Acutis había pedido explícitamente, antes de morir, que su cuerpo fuera enterrado en Asís, no en Monza, no en Milán, donde vivía su familia, en Asís, la ciudad de Francisco, la ciudad donde existe la Basílica de Santa María de los Ángeles, construida sobre la Porciúncula, el lugar donde Francisco de Asís murió. Carlo tenía 15 años y había elegido el lugar de su tumba. Yo leí eso y sentí algo que no sé describir con precisión. No fue miedo, fue más parecido al reconocimiento, como cuando ves una pieza de un rompecabezas que creías perdida y resulta que la tenías en el bolsillo desde el principio. Para el doctor Luca Ferrani, abrir en Asís. El sobre llevaba 9 años en mi chaqueta y de repente tenía un sentido que antes no tenía, pero todavía no lo abrí, porque la instrucción era específica, cuando estuviera delante de él otra vez. Y Carlo estaba enterrado en Asís, pero yo no tenía ninguna razón para ir a Asís. Todavía no. Esa razón llegó en 2019. En enero de 2019, la Congregación de las Causas de los Santos autorizó la exhumación del cuerpo de Carlo Acutis como parte del proceso de verificación previo a la beatificación. Era un procedimiento estándar en causas de santos: verificar el estado de los restos, determinar si había preservación anómala, documentar, fotografiar, certificar. Me llamaron a mí. El director médico de la causa, el doctor Alessandro Mura, me llamó el 14 de enero de 2019 a las 11:20 de la mañana. Le recuerdo la hora porque miré el teléfono cuando vi el número de Roma. Me dijo que necesitaban un forense independiente con experiencia en causas de canonización para supervisar la exhumación en Asís. Me preguntó si estaba disponible. Estuve en silencio 4 segundos. Asís, Carlo Acutis, estar delante de él otra vez. Dije que sí. El cuerpo de Carlo Acutis fue exhumado el 28 de enero de 2019. La Basílica de Santa María de los Ángeles está a 2 kilómetros de la ciudad de Asís, en el valle. Llegamos a las 7 de la mañana en un equipo de 6 personas. El doctor Mura, 2 técnicos de la congregación, un fotógrafo oficial, el padre prior de la basílica y yo. Antes de entrar en el aparcamiento, saqué el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta, todavía sellado, con la letra de Carlo. Para el doctor Luca Ferrani. Abrir en Asís. Habían pasado 12 años, 3 meses y 16 días desde que me lo había entregado. Lo guardé de nuevo. La instrucción era clara, cuando estuviera delante de él. Primero, el ataúd. El ataúd fue abierto a las 9:42 de la mañana. 12 años de tierra, 12 años de humedad subterránea en el suelo de Umbría, donde la temperatura media del subsuelo oscila entre los 12 y los 14 grados centígrados, con niveles de humedad relativa que suelen superar el 80%. En esas condiciones, la descomposición de tejidos blandos en un cuerpo sin tratamiento de conservación química alcanza el 100% en un periodo de entre 3 y 7 años, dependiendo del tipo de suelo, el sellado del ataúd y la presencia de microorganismos. 12 años. El rostro de Carlo Acutis estaba intacto. Di un paso atrás. El asistente me preguntó si me encontraba bien. No respondí. Medí la temperatura superficial del tejido con el termómetro de contacto calibrado que llevaba. 20,3 grados centígrados. 2,5 grados por encima de la temperatura del suelo circundante. No tenía explicación termodinámica inmediata. Cambié el termómetro por el de reserva, calibrado en el laboratorio de Florencia 48 horas antes, 20,1 grados centígrados. El fotógrafo oficial, que llevaba 17 años haciendo ese trabajo para la congregación, me dijo en voz baja: en 42 exhumaciones, nunca había visto esto. 42 exhumaciones, nunca.
Tomé una muestra de tejido de la mejilla izquierda para análisis posterior. El doctor Mura tomó muestras del cabello y de las uñas. Todo catalogado, numerado, etiquetado. Fotografías desde 16 ángulos distintos, con iluminación estándar y ultravioleta, y entonces, con el ataúd todavía abierto frente a mí, saqué el sobre del bolsillo, lo abrí. Adentro había una sola hoja doblada en 3. Papel de cuaderno escolar, con los bordes de las espirales. Letra pequeña, ordenada, en tinta azul. 3 líneas. Asís, enero de 2019. Estás de pie delante de mí. Tu nombre completo es Luca Ferrani, nacido en Bérgamo el 14 de marzo de 1975. Lo que ves no tiene explicación que puedas escribir en un informe, pero sí tiene una. Busca a mi madre. 3 líneas, una fecha, un lugar, mi nombre completo y mi fecha de nacimiento, que yo nunca le había dado. Carlo Acutis lo había escrito en 2006, con 15 años, 3 horas antes de morir, y había acertado en todo. Necesito que entiendas lo que eso significa desde un punto de vista técnico. Yo nací el 14 de marzo de 1975 en Bérgamo. Ese dato no estaba en ningún sistema del Hospital San Gerardo al que un paciente de hematología tuviera acceso. Los datos de los médicos de guardia no aparecen en los expedientes de los pacientes. Mi nombre completo estaba en mi tarjeta de identificación del hospital, que llevaba en el bolsillo de la bata, no visible. Carlo me había preguntado si podía guardar algo sin pedirme identificación previa. Le había dicho mi apellido, solo el apellido. La fecha de enero de 2019 es lo que me quitó el sueño durante semanas. No había forma de explicarla como inferencia. En octubre de 2006, Carlo Acutis no había sido beatificado. Su causa no había sido abierta. Nadie sabía cuándo, ni si, su cuerpo sería exhumado. La exhumación se decidió en Roma en noviembre de 2018, 12 años después de su muerte. 3 líneas escritas, 12 años antes, y la instrucción final, busca a mi madre. Si lo que acabas de escuchar te ha sacudido por dentro, espera, porque yo mismo tardé semanas en procesar lo que sostenía entre las manos. Desde ese día llevo siempre un rosario junto a esa nota doblada, un rosario con cuentas en forma de rosa, hecho en memoria de Carlo. Si quieres tenerlo cerca, sostenido en tus manos cuando reces, está en el primer enlace de la descripción, debajo de este vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Pero espera, porque lo que descubrí cuando fui a buscar a Antonia Salzano cambió incluso lo que yo pensaba que había entendido aquella mañana. Antonia Salzano, la madre de Carlo, vive en Milán. No fue difícil encontrar su contacto a través de la congregación. Le escribí en febrero de 2019, 3 semanas después de la exhumación. Le expliqué quién era, mi función en la causa de beatificación, y que había conocido brevemente a Carlo en el Hospital San Gerardo la noche del 11 al 12 de octubre de 2006. No le mencioné el sobre, todavía no. Ella respondió en 4 días. Me dijo que estaría encantada de hablar, que guardaba cada testimonio de personas que habían conocido a Carlo, que tenía algo que quería compartir conmigo. Nos encontramos en Milán el 3 de marzo de 2019 en el apartamento familiar. Antonia Salzano es una mujer de trato directo, sin afectación. Antes de sentarnos, me dijo que había algo que Carlo había escrito y que ella había guardado porque no entendía a quién iba dirigido. Sacó de una carpeta de cartón azul, de esas con elástico, un papel doblado en 4. Lo puso encima de la mesa. Reconocí el papel de inmediato, el mismo papel de cuaderno escolar, los mismos bordes de las espirales, la misma letra pequeña y ordenada, la misma tinta azul. Carlo escribió esto en septiembre de 2006, me dijo, un mes antes de enfermar. Lo desdobló. Lo leí. Habrá un médico en el hospital, se llama Ferrani. Guárdame un rosario, dáselo cuando venga a buscarte. Saqué el sobre de mi chaqueta. Lo puse sobre la mesa, junto al papel de Carlo. Antonia Salzano lo miró. Levantó los ojos hacia mí. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió.
como si llevara tiempo esperando ese momento exacto. Fue a un cajón de la cómoda del salón y sacó un rosario. Cuentas de vidrio pequeñas, de color rosado, engastadas en metal plateado. Desgastado en la cruz. Usado. Era el suyo, dijo. Yo no supe qué decir durante un tiempo que no supe medir. Me lo dejó con esa nota, dijo. Me dijo que un médico vendría a buscarlo, que se llamaba Ferrani. 4 meses antes de enfermar. 11 meses antes de que yo abriera el sobre en Asís. Ese rosario estuvo en mis manos durante los siguientes 20 minutos mientras Antonia me hablaba de su hijo. Y yo, que llevaba 23 años mirando los datos y descartando lo que no podía medir, estaba sentado en esa sala sin poder descartar nada. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre ese papel. Había una segunda línea, una que Antonia no me leyó de inmediato, que leí yo cuando tomé el papel con las manos para examinarlo más de cerca. El médico tendrá una pregunta que no puede responder. La respuesta es 21 grados. 21 grados. Yo no le había dicho a Antonia que la temperatura que había medido en el tejido del ataúd era de 20,3 grados centígrados. Ni la segunda medición, 20,1. Pero hay un detalle que no había procesado todavía. El termómetro de referencia que habíamos dejado registrando durante 40 minutos dentro del ataúd antes de cerrarlo de nuevo había registrado una temperatura máxima de 21,2 grados centígrados. 21 grados. El modelo estándar de Göttingen para preservación de tejidos en entierro subterráneo establece que a los 12 años, con temperatura de suelo entre 12 y 14 grados y humedad relativa del 80%, la temperatura superficial de los restos debería igualar la del entorno circundante, es decir, 12 a 14 grados, no 20, no 21. La diferencia era de 7 grados centígrados. Carlo había escrito 21 grados en septiembre de 2006, 13 años antes de la medición. Hay algo más que debes saber sobre ese dato. Yo no soy el único que lo verificó. El doctor Alessandro Mura, que fue el director médico de la causa y que no sabía nada del sobre ni de la nota de Antonia, publicó su informe oficial en julio de 2019. En la sección de hallazgos térmicos, página 34, el informe dice exactamente lo siguiente. Temperatura superficial máxima registrada durante el periodo de observación, 21 grados con 2 décimas centígradas, con desviación de 7,1 respecto al valor esperado según modelo de referencia Göttingen 2004. 21 grados con 2 décimas, en el informe oficial, que yo no había leído cuando Antonia me mostró el papel, que Carlo había escrito en 2006. Eso ya no era una anomalía, era una imposibilidad. Hay algo que la gente no entiende cuando hablo de este caso en conferencias. No entienden por qué tardé más de un año en ir a buscar a Antonia después de la exhumación. Esperan que hubiera corrido, que hubiera llamado esa misma tarde. No lo hice, porque mi formación me dice que cuando algo parece demasiado perfecto, hay que desconfiar. La mente que quiere creer construye conexiones donde no las hay. Lo sé, lo he visto en testimonios de supervivientes, en padres que atribuyen curaciones espontáneas a intervenciones sobrenatural, en personas que ven patrones en coincidencias estadísticas. Así que antes de ir a Milán, hice lo que hago siempre, verifiqué. Volví al San Gerardo en noviembre de 2018, antes de la exhumación. Pedí acceso al sistema de registros de 2006. Quería saber si había alguna forma de que Carlo Acutis hubiera tenido acceso a mi nombre completo o a mi fecha de nacimiento a través de los sistemas del hospital. La administración del San Gerardo guardó los registros digitales desde 2003. Accedí a los registros de acceso a la base de datos de personal del hospital en octubre de 2006. Los registros de acceso a datos de médicos de guardia estaban restringidos a administración y recursos humanos. Ningún acceso desde terminales de planta de hematología en el periodo del 7 al 12 de octubre de 2006. Ninguno. Hablé con Graciela, la enfermera que me había avisado aquella noche.
Seguía trabajando en el San Gerardo, ya en otra unidad. La encontré por el directorio interno. Le pregunté si recordaba si Carlo había pedido información sobre el médico de guardia antes de pedir hablar conmigo. Me dijo que no, que Carlo simplemente había preguntado si había algún médico disponible para hablar. No había preguntado el nombre de nadie, no había pedido información previa. Graciela recordaba la noche con detalle. Me dijo que cuando entré en la habitación de Carlo, él me llamó Dr. Ferrani antes de que yo me presentara. Yo no lo recordaba así, pero ella sí. Le pregunté si estaba segura. Me dijo, llevo 31 años en este hospital. Me acuerdo de esa noche porque fue la única vez en mi carrera que un paciente llamó por su nombre a alguien antes de conocerlo. 31 años. Y esa noche específica. El cuadro que estaba viendo tenía 4 vértices ya confirmados. El nombre escrito en el sobre, la fecha en el sobre, el nombre en el papel de Antonia y la temperatura. Cada uno verificado por separado, cada uno con fuente independiente. Había un quinto vértice que todavía no entendía. La última parte de la nota. Lo que ves no tiene explicación que puedas escribir en un informe, pero sí tiene una. Carlo tenía razón en lo primero. Mi informe de la exhumación, que entregué en marzo de 2019, documenta los hallazgos sin atribuirles causa sobrenatural. Es un informe médico. Describe anomalías, no las explica, porque no tengo explicación que pueda escribir en un informe. Pero Carlo decía que sí había una explicación, y que estaba en algún lugar que yo todavía no había encontrado. Eso me llevó a algo que cambió por completo mi comprensión de quién era Carlo Acutis. Hay algo más que puedes hacer si esta historia te está tocando el alma. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde hoy descansa Carlo, para mantener viva su memoria, y lo tienes en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu forma de caminar conmigo en esto, de sostener lo que él construyó. Y ahora deja que te cuente lo que descubrí sobre el proyecto que Carlo dejó inacabado, porque lo que encontré en su web cambió incluso la forma en que yo leía mis propios informes. Carlo Acutis tenía 12 años cuando empezó a documentar los milagros eucarísticos del mundo, no como hobby, como misión. Pasó 3 años, entre 2002 y 2005, recopilando casos documentados de hostias que habían sangrado, que habían mostrado tejido cardíaco humano al análisis microscópico, que habían permanecido incorruptas durante siglos en condiciones que no permitían la conservación natural. Clasificó cada caso por país, fecha, circunstancias, análisis científicos disponibles y conclusiones de los organismos que los habían investigado. El resultado fue una exposición digital y física que documentaba 156 casos verificados, distribuidos en 86 países, desde el siglo VIII hasta el año 2005. 156. Un chico de 14 años, solo con un ordenador, durante 3 años. Yo accedí a esa documentación en mayo de 2019, a través del sitio web que la familia Acutis mantuvo activo después de su muerte. Lo había oído mencionar antes en el contexto de la causa de beatificación, pero nunca lo había estudiado en detalle. Lo que me detuvo fue un caso específico, el caso del anciano, Italia, año 750 después de Cristo, un monje benedictino que dudaba de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Durante la consagración, la hostia se transformó en tejido visible y el vino en sangre coagulada. Los restos físicos se conservan hasta hoy en la iglesia de San Francisco en Lanciano. En 1970, el profesor Odoardo Linoli, director del Hospital de Arezzo, realizó un análisis completo de esas reliquias. Sus conclusiones, publicadas en el informe del 4 de marzo de 1971, determinaron que el tejido era músculo cardíaco humano, tipo AB, con estructuras proteicas conservadas sin ningún agente químico. El informe de 1971 también determinó que el tejido había permanecido sin refrigeración, sin sellado al vacío y expuesto a condiciones ambientales durante 12 siglos. 12 siglos, sin descomposición medible.
Yo leí ese informe con la formación de alguien que ha pasado la vida estudiando la descomposición de tejidos, y hay algo en ese informe que no tiene respuesta desde mi disciplina. Carlo lo sabía, a los 14 años, y lo había documentado con la misma metodología que yo uso en mis informes: fuente primaria, organismo verificador, fecha, resultado, conclusión. La explicación que Carlo decía que existía no estaba en mis libros de texto. Estaba en los datos que él había recopilado durante 3 años mientras sus compañeros de colegio hablaban de videojuegos. Empecé a ver los 156 casos uno por uno. A las 4 semanas había llegado a 93, y en ninguno de los 93 había encontrado una explicación basada en procesos conocidos. Había encontrado otra cosa, una constante. En todos los casos donde existía análisis científico publicado, el tejido analizado correspondía a músculo cardíaco humano, corazón, no pulmón, no hígado, no tejido conectivo, corazón, en 16 de los 16 casos con análisis disponible, 16 de 16. Eso no es una coincidencia estadística. Con 16 muestras independientes, en periodos históricos distintos, en países distintos, con laboratorios distintos, la probabilidad de obtener el mismo tipo de tejido por azar es, según el modelo estándar de distribución de tejidos orgánicos, de aproximadamente 1 entre 2 millones. 1 entre 2 millones. Carlo había visto ese patrón, lo había documentado. Lo había puesto en su web en 2005, cuando tenía 14 años, en una sección titulada Lo que el corazón no puede olvidar. Y yo, en mayo de 2019, leyendo esa sección por primera vez, entendí por qué la última línea de su nota decía «Busca a mi madre». Porque Antonia Salzano me había dicho algo en nuestra conversación de marzo que yo había anotado pero no había procesado todavía. Me lo había dicho casi de pasada, al final de la reunión, mientras me devolvía el rosario. Me había dicho, Carlo me dijo algo una semana antes de enfermar. Me dijo que alguien vendría a buscar la respuesta, y que la respuesta siempre había estado en los 16. Los 16. 16 casos con tejido cardíaco. Un dato que Carlo había documentado a los 14 años, que me había comunicado a través de su madre, sin saber si yo llegaría alguna vez a leer su web, que yo había encontrado de forma independiente, 4 semanas después de que Antonia me lo dijera, sin relacionarlo con sus palabras hasta que los dos datos se juntaron. Eso es el cuarto vértice que no había podido cerrar, cerrado, pero la nota decía que había una explicación, y yo todavía no la tenía. La tenía Carlo. La había tenido siempre. Y estaba en el proyecto que había terminado en 2005 con 15 años, un año antes de morir. La Eucaristía era su autopista al cielo. Lo decía él mismo, y lo que esos 16 análisis mostraban, de forma reiterada y verificable, era que el cielo tiene tejido cardíaco. Lo que pasó en 2022 no lo tenía previsto. Llevaba 3 años como consultor activo en la causa de canonización. El expediente del milagro de Valeria Valverde, la joven costarricense que había sufrido un trauma craneal severo en 2022 y cuya recuperación inexplicable había sido atribuida a la intercesión de Carlo Acutis, llegó a mi escritorio en octubre de ese año. Valeria Valverde tenía 19 años cuando sufrió el accidente, trauma craneoencefálico grave, Glasgow de 5/15 en la evaluación inicial, hemorragia subaracnoidea confirmada por tomografía computarizada. El pronóstico del equipo neuroquirúrgico del Hospital Calderón Guardia de San José era de secuelas neurológicas permanentes. Con Glasgow de 5, las estadísticas dicen que la probabilidad de recuperación funcional completa es menor al 3%. Valeria se recuperó de forma completa en 22 días. Yo revisé los registros médicos durante 4 semanas, imágenes de resonancia magnética antes y después, electroencefalogramas, evaluaciones neuropsicológicas. Informes del equipo tratante, compuestos por 9 especialistas en distintas áreas. La recuperación no tenía explicación desde la neurología disponible,
en 2022. Pero eso no es lo que me quitó el sueño. Lo que me quitó el sueño fue el día en que Valeria Valverde comenzó a recuperarse. El equipo médico registró el inicio del proceso de recuperación neurológica en la historia clínica, el 12 de octubre de 2022. El 12 de octubre, la misma fecha en que Carlo Acutis había muerto, 16 años exactos después. No lo digo como argumento teológico, lo digo como dato de la historia clínica. Lo digo porque esa coincidencia de fecha fue lo primero que levantó la bandera en el comité de la congregación, y fue lo primero que yo verifiqué de forma independiente, cruzando la fecha de la historia clínica costarricense con el certificado de defunción que yo mismo había revisado en el San Gerardo en 2018. 12 de octubre de 2006. Carlo muere. 12 de octubre de 2022. Valeria empieza a recuperarse, 16 años, los mismos 16 de los casos eucarísticos. Sé que eso puede sonar a construcción narrativa, a que estoy forzando una conexión porque quiero verla, lo pensé. Durante semanas, revisé los números hasta que me cansé de revisarlos. Pero hay algo más en el expediente de Valeria que no había procesado hasta enero de 2023. Valeria Valverde, en la evaluación psiquiátrica posterior que se realizó como parte del expediente de la causa, declaró que durante los días en que estaba inconsciente había tenido una experiencia que no sabía cómo describir. No fue interrogada de forma sugerente. La pregunta del evaluador fue abierta. ¿Recuerda algo del periodo en que estaba inconsciente? Valeria dijo que recordaba una luz y una voz, que la voz le había dicho su nombre y le había dicho que podía volver, que la voz le había dado un nombre. El evaluador preguntó cuál. Valeria dijo, Luca. Yo no soy parte del expediente de Valeria Valverde. Mi nombre no aparece en ningún documento que ella hubiera podido leer. No tenemos ninguna conexión anterior, y sin embargo, su expediente dice, Luca. Hay una posibilidad racional que la evaluación psiquiátrica esté contaminada por sugerencia, que el evaluador, de alguna forma, hubiera introducido mi nombre. Investigué eso. El evaluador era un psiquiatra de San José, Costa Rica, que no me conocía. Revisé la grabación de la sesión, autorizada por la congregación. No hay sugerencia. Hay otra posibilidad, que sea coincidencia. Luca es un nombre relativamente común en el contexto italiano católico. Podría ser cualquier Luca, podría ser, pero no sé cómo no pensar en ello. Me quedé en Roma entre febrero y marzo de 2023 para terminar el expediente de Valeria. Trabajaba desde un apartamento alquilado en el Trastevere, a 20 minutos del Vaticano a pie. Era la primera vez en años que vivía solo por un período prolongado, sin la rutina de Florencia. Tenía los expedientes extendidos sobre la mesa del comedor casi todas las noches, el caso de Valeria, el de Mateus, el niño brasileño de Campo Grande, cuyo páncreas había mostrado recuperación completa de la lesión fibrótica en 2013, también atribuida a la intercesión de Carlo. 2 milagros verificados, 2 historias clínicas sin explicación en la literatura médica. Empecé a hacer algo que nunca hago en mi trabajo profesional. Empecé a llevar un diario, no de los expedientes, de lo que yo sentía mientras los leía, de lo que pensaba a las 11 de la noche, con la ciudad de Roma haciendo ruido afuera y los papeles extendidos sobre la mesa. El 14 de febrero de 2023 escribí esto. No sé qué está pasando. Sé que Carlo Acutis sabía mi nombre antes de conocerme. Sé que el sobre tenía una fecha correcta. Sé que el tejido estaba a 21 grados. Sé que Valeria dijo Luca. No sé qué significa todo esto junto, pero hay algo que sí sé con certeza. Nunca más voy a poder escribir un informe sobre este caso sin saber que hay algo detrás de los números que no cabe en los números. Lo escribí esa noche y cerré el cuaderno, y lo que pasó 6 días después cambió incluso esa certeza. El 20 de febrero de 2023, a las 7:40 de la mañana, recibí un correo electrónico de la Congregación de las Causas de los Santos. El objeto del mensaje era:
reunión urgente, sala de juntas 3, 10:00 horas. No decía más. Llegué a las 9:50. En la sala estaban el prefecto de la congregación, 2 teólogos, el director del comité médico y una mujer a quien no conocía. Me presentaron como la doctora Isabel Pires, investigadora de la Pontificia Universidad Gregoriana, especialista en fenómenos de incorruptibilidad. El prefecto me dijo que habían encontrado algo en los archivos del expediente de Carlo que consideraban relevante para mi trabajo, algo que Carlo había escrito, no en 2006, en 2004, con 13 años. La doctora Pires sacó una fotocopia. El original estaba en el archivo de la congregación, catalogado, con cadena de custodia desde 2016, cuando la familia Acutis lo había entregado durante el proceso de instrucción de la causa. Era una página de un cuaderno de espiral, la misma letra ordenada y pequeña, la misma tinta azul, 3 párrafos. El primero decía: hay un médico que va a hacer preguntas que no va a poder responder. Se llama Ferrani. Va a tener miedo de lo que ve. No tiene que tener miedo. El segundo: va a ir a Asís en enero. Va a abrir algo que lleva mucho tiempo cerrado. La temperatura va a ser 21 grados. El tercero: cuando ya no tenga más preguntas, tiene que saber que la respuesta siempre fue la misma. El amor no se descompone. Escrito en 2004, con 13 años, 2 años antes de conocerme, 2 años antes de enfermar, 15 años antes de la exhumación. El amor no se descompone. Yo soy patólogo forense. Mi trabajo consiste exactamente en documentar la descomposición. Y Carlo Acutis, con 13 años, había escrito la única frase que resumía lo que yo había visto en ese ataúd con una precisión que ningún modelo científico podía alcanzar. Salí de esa reunión a las 11:15 de la mañana. Caminé hasta el río. Me apoyé en el parapeto del Tíber. Estuve allí 20 minutos sin pensar en nada medible. Por primera vez, desde hacía 23 años, no busqué un dato que explicara lo que sentía. En ese momento exacto, con el Tíber debajo y Roma alrededor, entendí que llevaba décadas midiendo el mundo desde afuera, midiendo sin tocar, verificando sin dejarme alcanzar. Si algo de lo que estás oyendo te ha removido algo que llevas tiempo sin tocar, te digo dónde está lo que yo llevo conmigo desde aquel enero en Asís. Un rosario con cuentas en forma de rosa, inspirado en la devoción de Carlo, para rezar despacio, para sostener entre las manos lo que no cabe en palabras. Está en el primer enlace de la descripción y en el enlace de la biografía del canal. Llega a cualquier parte del mundo. Y si quieres regalárselo a alguien que lo necesita, no se me ocurre mejor momento que este. Pero antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy. Porque lo último que Carlo me dejó tiene que ver con algo que ocurrió el 7 de septiembre de 2025. Y eso es lo que más me ha costado encontrar las palabras para decir. El 7 de septiembre de 2025 fue el día de la canonización de Carlo Acutis. El Papa León XIV presidió la ceremonia en la Plaza de San Pedro. Era el año jubilar. Había 140.000 personas en la plaza, según el cómputo oficial del Vaticano. Yo estaba entre ellas, en la zona reservada a los consultores médicos de la congregación, a 62 metros del altar mayor. Hacía 4 meses que había terminado mi trabajo formal como consultor en la causa. El expediente completo, incluyendo el caso de Valeria Valverde, el de Mateus, la documentación de la exhumación de 2019 y todos los informes de incorruptibilidad, había sido entregado en mayo de 2025. Mi parte estaba hecha. No tenía razón profesional para estar allí. Fui porque quería estar. Cuando el Papa proclamó la canonización, a las 11:18 de la mañana, escuché el nombre de Carlo con un peso distinto al que tienen los nombres en los documentos, un peso que no sé medir. Fui a la Basílica de Santa María de los Ángeles esa tarde, después de la ceremonia. Entré solo, cuando ya no había casi nadie. La tumba de Carlo está en una urna de vidrio en la nave izquierda, visible. El cuerpo viste con su ropa habitual, vaqueros, zapatillas, jersey, el mismo atuendo con el que había pedido ser enterrado.
Estuve frente a la urna durante 16 minutos. Los conté. Me saqué del bolsillo el rosario que Antonia me había dado en marzo de 2019. Lo tenía desde entonces, cada día. Lo sostuve con las dos manos y no dije nada que pudiera ponerse en un informe. Después saqué el cuaderno donde había empezado a escribir en 2023 en Roma. Lo abrí en la última página que quedaba en blanco, y escribí una sola línea. La respuesta siempre fue la misma: el amor no se descompone. Las palabras de Carlo, escritas en 2004 con 13 años, copiadas con mi letra en el lugar donde él descansa, 21 años después. Hoy doy conferencias. He hablado en la Universidad Pontificia Gregoriana, en la Universidad de Salamanca, en el Simposio de Medicina y Fe de Buenos Aires en 2024, y en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en una sesión sobre fenómenos inexplicables desde la ciencia médica. No vendo una interpretación, presento datos, presento el termómetro calibrado. Presento el informe del Dr. Mura con la temperatura de 21 grados. Presento la cadena de custodia del cuaderno de 2004. Presento las 16 muestras de tejido cardíaco humano en casos eucarísticos documentados. Presento los expedientes clínicos de Mateus y de Valeria. Y después digo lo que concluyo como profesional. No tengo explicación para ninguno de estos datos dentro del marco de la biología o la física que conozco. Lo que concluyo como ser humano es algo distinto. Es algo que tardé 23 años en poder decir en voz alta. Que hay algo que persiste más allá de lo que los instrumentos pueden medir. Que hay amor que no sigue las leyes de la termodinámica, y que un chico de 13 años que nunca me había visto supo mi nombre, mi fecha de nacimiento, el mes y el año en que estaría de pie frente a su ataúd, y la temperatura exacta que iba a registrar mi termómetro. Eso no lo explico, solo lo testifico. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo no sé qué es el cielo, pero sé lo que vi en ese ataúd el 28 de enero de 2019. Sé lo que me di, sé lo que leí. Y sé que desde esa mañana en Asís, mi trabajo nunca volvió a ser solo medir. Hay algo más, siempre ha habido algo más, y Carlo Acutis lo sabía desde que tenía 13 años. Hay una cosa más que quiero decirte antes de terminar. En la canonización de septiembre de 2025, estuve sentado junto a un hombre que también había conocido a Carlo brevemente, en Milán, años antes. No era médico, era fontanero. Me dijo que Carlo le había hablado de la Eucaristía una tarde, sin que él se lo hubiera pedido, y que esa conversación le había cambiado la vida. Un fontanero y un forense. Carlo no hacía diferencias. Eso es lo que me llevo de todo esto. No solo los datos, la forma en que Carlo trataba a la gente, con la misma atención a quien tenía frente a él, que la que ponía en documentar 156 milagros, como si cada persona que tenía delante fuera, para él, el dato más importante. Tengo 3.417 autopsias en mi historial. La más importante no la hice yo observando, en Asís, el 28 de enero de 2019. Y lo que aprendí no está en ningún libro de texto. Está en 21 grados centígrados. En un sobre sellado, en un rosario desgastado que llevo en el bolsillo cada día, y en 3 líneas escritas con tinta azul por un chico de 13 años que sabía exactamente a dónde iba. Si este testimonio te ha marcado, si algo de lo que has escuchado esta tarde ha tocado una parte de ti que no sabías que seguía ahí, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Hay personas que están esperando exactamente esto sin saber que lo están esperando. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, una historia a la vez. Si quieres llevarte algo concreto de esta historia, si quieres tener algo entre las manos cuando reces, el rosario inspirado en la devoción de Carlo está en el primer enlace de la descripción y también en el banner del canal. Cuentas en forma de rosa para rezar despacio, para dártelo a ti o regalárselo a alguien que amas. Llega a cualquier país. Y si quieres ir más lejos,
Si quieres encender una vela en Asís y sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro de este canal en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para ese lugar, para mantener viva su memoria, para caminar juntos en esto. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.